Aquí esta noche para escucharlos, para escuchar sus propuestas y sus opiniones, ¿no, sí, Ricardo? Marcelo, y saber qué le preocupa más a los porteños y a los candidatos que dicen representar a los porteños. ¿Les preocupa más la inseguridad? ¿Les preocupa más la pobreza? ¿Les preocupa más la drogadicción? ¿El bolsillo? Sí, el tema de la violencia, inseguridad, ¿no? Está Ivo Cusaría, vamos, digamos, todos pueden participar y tratemos de hacerlo lo más ordenado posible. Pero Ivo Cusaría, el tema de la inseguridad... Bueno, siempre hay un colado, ¿viste? En todos lados. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la inseguridad, vos sabés que fue mi tema. Yo hace muchos años que ya venía hablando sobre el tema de la inseguridad. El otro día, no sé en qué programa, les mostré una nota que tenía casi 4 años y que prácticamente decía lo mismo. Pero bueno, nadie la levantó porque en esa época prácticamente decir lo que yo salía a decir era prácticamente prohibido hablar de eso. La palabra inseguridad estaba prohibida en el vocabulario del Poder Ejecutivo Nacional. Era una sensación, era un invento de los medios. Bueno, ahora me alegro que todos los candidatos tengan primero en su agenda el tema de la inseguridad, o mejor dicho, de la seguridad de los ciudadanos, porque creo que cualquier gobernante tiene que tener como objetivo principal asegurarle a los ciudadanos la vida y la propiedad. Entonces, no sé si habré contribuido a eso, estoy contento de que eso haya pasado. Sí, creo que la seguridad es un tema primordial y creo que la seguridad en la capital federal, o mejor dicho en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se ha visto presa del juego político entre el poder... ¿Vos pensás que digamos, responsabilidad del gobierno nacional y del gobierno local, o sea, de Cristina y de Macri? Es responsabilidad de los dos, pero hay ciertas cosas que yo creo que... Centralmente la responsabilidad es del gobierno de la ciudad, de Mauricio Macri. Macri nos vende que hay seguridad en la ciudad, que creó la policía metropolitana para tratar de resolver los problemas de inseguridad de la ciudad, y al contrario, las estadísticas muestran que la inseguridad ha crecido en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires tiene una encuesta de victimización donde en el 2007 había 28% de la población se consideraba víctima, ahora estamos casi en el 38%. En un índice, en un ranking de 17 ciudades de Latinoamérica, Buenos Aires está anteúltima. 5 policías tenemos, 5 policías tenemos. La Federal, la Metropolitana, Gendarmería, Prefectura, 100.000 vigiladores privados y sigue la inseguridad. Lo que hace falta, gastamos en seguridad 4.000 millones de pesos por año. Lo que hace la Metropolitana gasta 4.000 millones de pesos por año. Lo que hace falta en la ciudad de Buenos Aires es justicia social. Nosotros planteamos por eso que hay que urbanizar, terminar con las villas urbanizando, generando, que la ciudad de Buenos Aires no conoce al peronismo, porque siempre ha gobernado en la ciudad de Buenos Aires otros escudos políticos, y aquí hace falta justicia social, terminando con la Villa 21, 31, 1114 y en Lugano la Villa 20, convirtiéndolas en barrios dignos como corresponde, con agua, claro, con apertura de calles. A ver, vaya. No, pero lo tuvimos a Menem, lo tuvimos a Alonso. Yo creo que se confundió. Es responsabilidad de los dos. Si vos vas a Villa Urquiza y les preguntás cómo están peor que nunca en seguridad. Te digo Villa Urquiza porque están las dos policías. Hay varios problemas. Uno, tenés una policía con un viejo paradigma, que es la informalidad, es la disuasión. Son 20.000 efectivos en la ciudad de Buenos Aires y seguís teniendo problemas de inseguridad, incluso los barrios donde las tenés en simultáneo. Tenés que cambiar el paradigma y tenés que investigar el delito. Esto es lo que falta, porque prefieren la informalidad a la formalidad de la investigación. Cuando investigues el delito y pruebes bien las cosas, seguramente no vas a tener problema. Con las leyes que hoy tenés, no necesitas empeorarlo, en consolidar quién es el culpable. Las leyes no alcanzan. Tenés que cambiar el mapa del delito. Marcelo, de lo que dijo Marcelo. A ver, Pablo Ferreira. El problema de la seguridad, hablaba un poco, Ivo, de la vida y hablaba de la propiedad. Bueno, la propiedad es algo que en la Ciudad de Buenos Aires no está garantizada, no hay acceso a la vivienda. La mitad de la Ciudad de Buenos Aires, la zona sur, no tiene acceso a la vivienda. La salud, lo mismo, la vida. Muchas vidas se pierden porque no hay en la Comuna 8, por ejemplo, un hospital público, es la única comuna que no tiene hospital público. Esto también complejiza el tema de la seguridad. Me parece necesario hablarlo, pero hablemos también de todos los factores que hacen que la vida de los porteños de la zona sur
no cumplan con las necesidades básicas insatisfechas. Digo, la verdad que es esa también la realidad de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que hay un tema que hay que clarificar, y que es que el macrismo construye una ciudad para los privilegiados. Y eso es un escándalo, porque vienen las elecciones y se empieza a generar cuál es el tema central, qué es lo que preocupa a los porteños. A nosotros desde el Nuevo Más y Las Rojas, como tendencia de izquierda que interviene en esta elección, nos interesa hablar de los derechos de los de abajo. ¿Quién habla y cómo se habla del problema del salario? ¿Quién habla y cómo se habla del problema de la precarización que la juventud sufre en esta ciudad? Trabajos importantísimos, como son las trabajadoras sociales de esta ciudad, que pelean contra las redes de trata, están contratadas con sueldos paupérrimos, y así sucesivamente. Y en ese punto el kirchnerismo no ha sido una verdadera oposición. Ha negociado, ha cambiado favores, y lo vimos en el Indoamericano, lo vimos en el Borda, por favor, donde votaron con el macrismo desmantelar ese tipo de hospital. Entonces nos parece que en la ciudad de Buenos Aires hay que hablar de los derechos de abajo, y yo le propongo a esta mesa también, hablando de las deudas, hablando de los derechos de los de abajo, que se hable también del derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Es un gran problema que es un flagelo en esta ciudad, sobre el cual el kirchnerismo tampoco ha hecho nada, y es un tema silenciado en la elección. Pero lo que se haya hecho en la ciudad de Buenos Aires no empaña todo lo que hizo el kirchnerismo durante 11 años en este país. Hay un montón de medidas reparadoras que estamos en la posibilidad de perderlo el año que viene si el macrismo avanza con esta restauración conservadora. Disculpame una idea, como ya hablaste. Vamos a poner en orden. Primero Sergio García y después va a hablar Claudio Lozano. Creemos que no hay seguridad sin atacar los grandes problemas sociales que hay en la ciudad y sin terminar con los grandes negocios que el poder político de esta ciudad y también del país permite, porque para que haya seguridad para millones de ciudadanos tiene que haber acceso al trabajo, acceso a la salud pública, acceso a la educación. En nuestro caso, con nuestro candidato legislador Alejandro Bodar, hemos recorrido un montón de hospitales donde la gente no tiene ningún tipo de derecho, los trabajadores están en situaciones tremendas, atendiendo un montón de gente. Si vas a las villas hay un derecho tremendo que no se cumple, que es el de la vivienda. Entonces, hay que atacar los problemas sociales y también hay que desmantelar todo el aparato represivo que tampoco garantiza la seguridad. Porque si la policía tiene gente que viene en la dictadura, los comisarios no los elige nadie, los tiene que elegir la gente. Entonces, nosotros podemos cambiar todo eso y poner en debate en la legislatura eso, y también poner en debate la complicidad con el macrismo de los sectores opositores, como el Frente para la Victoria, que se hacen opositores ahora en campaña electoral, pero le votan todos esos negociados después adentro de la legislatura. Por eso Claudio Lozano, desde el frente, está faltando, en nuestra interna de peronismo está faltando Recalde. Nosotros tenemos una posición que vamos a aclarar que lo limitamos a todos los del Frente para la Victoria. Nosotros tenemos una posición muy distinta a la de la Cámpora, que está ejerciendo un virtual comisariato político. Igual es la lista de la Cámpora del PJ. Bueno, queremos... tengamos en cuenta que esto es una interna. Tengamos en cuenta que esto es una interna. Acá el peronismo lleva 7 listas. Y de las cuales no todos son peronistas. Nuestro debate es con la Cámpora, con la cual tenemos profundas diferencias. Creo que Cristina ha hecho un gran gobierno, lo mismo que Néstor, pero lo peor que le ha pasado a este gobierno es arrastrar la mochila de plomo de la Cámpora con Recalde, con quien me gustaría en algún momento... A ver, Claudio Lozano. Sí, desde el Frente Camino Popular nosotros creemos que hay que tener una mirada integral y seria de los problemas. La Ciudad de Buenos Aires tiene menos de 3 millones de habitantes, tiene 270.000 personas viviendo en villas, tiene 190.000 por debajo de la línea de indigencia, tiene 450.000 personas en situación de pobreza, tiene 170.000 hogares, es decir, medio millón de porteños en situación de precariedad habitacional, tiene más de 3.500 talleres clandestinos con mano de obra esclava funcionando y tiene más de 1.200 lugares con circulación de droga y trata de personas. Esto no existe sin complicidad del sistema político, y esto no existe sin complicidad de las instituciones policiales. La desigualdad es un factor que incuba inseguridad urbana, y por lo tanto la intervención en ese problema es una condición de posibilidad de resolver la seguridad. Y además de eso necesitamos participación de la comunidad y de los vecinos para tener control sobre las instituciones de seguridad que operan a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y operar fenómenos de depuración a nivel de la Policía Metropolitana, control sobre la Federal, control sobre la Gendarmería y las fuerzas de seguridad. Y hay un tema que no se puede dejar de discutir, que es discutir en serio el tema de la autonomía. Es una barbaridad
barbaridad que nosotros tengamos dos fuerzas operando con control de calle en el mismo territorio. Hay que ir a fondo en el debate de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el rediseño de la Policía Federal para que el cuerpo de calle sea uno solo y no gastemos al cohete recursos que no tenemos. Si no se va a quedar con el brazo. Tenía la mano levantada precisamente por este tema que acaba de decir el señor. Es decir, lo primero que tenemos que tener es autonomía, muchachos, porque no somos ni chicha ni limonada. Tenemos un problema de jurisdicción en la ciudad en el cual no se puede ordenar todo esto porque no tenemos autonomía ni en la justicia, ni en la seguridad, ni en la policía, ni en la propiedad del inmueble, ni en la Inspección General de Justicia. Es decir, es una ciudad que... Pero estamos en la ciudad más... Quiero decir algo, Marcelo, porque si no podemos participar del Frente Izquierda en el debate si tengo que interrumpir al señor. Bueno, ¿qué salida hay? No, quiero plantear algo. Es mano dura. Bueno, a ver, Manuela, vamos a escucharlo, Ivo. Sí, pero quiero intervenir porque todavía no hablé y me parece importante señalar, contrariamente con lo que se dijo acá, que demuestra un profundo desconocimiento. Esta ciudad por más de 20 años fue gobernada por el PJ, por los radicales, por el PRO, y las consecuencias son las que todo el mundo constata. Ahora, nosotros tenemos que definir claramente qué es lo que queremos enfrentar. Recién escuchábamos a Massa, lo tenemos a Macri en la ciudad y en la nación. Evidentemente todos planean una salida del kirchnerismo con un recambio por derecha. Nosotros somos el Frente de Izquierda, una fuerza nacional con diputados nacionales, con senadores, diputados provinciales. Y no aparecemos cada 2 años para las elecciones y venimos a hacer promesas. A nosotros nos conocen, cumplimos con lo que dijimos la campaña anterior. Nuestro candidato Nicolás del Caño enfrentó y denunció la casta política que llega a la función pública para enriquecerse. Y hoy Nicolás del Caño está cobrando su salario como el salario de un docente y el resto fue donado a importantes luchas como la lucha de Lear, que tuvo que enfrentar a los candidatos que tiene el kirchnerismo como el ministro Tomada, que fue el que junto con la burocracia sindical del ESMATA se organizó para que los trabajadores y las familias trabajadores queden en la calle. Entonces lo que tenemos que discutir es, nosotros queremos enfrentar la ciudad de Macri, una ciudad dirigida a los negocios privados, queremos enfrentarla, queremos ponerle un freno a la derecha y opinamos que para eso hace falta una fuerza. Y el Frente de Izquierda tiene esa fuerza. Y una cosita más, también aclaremos con quién van en cada lugar, porque algunos de los candidatos que están acá, por ejemplo, que se presentan como opositores en la ciudad, en Mendoza, nuestro compañero Nicolás del Caño los tiene que enfrentar porque van con el PRO. Entonces después terminan siendo colectoras de los distintos partidos de derecha. Es importante. Tomada. Y Recalde tiene denuncias por discriminación sindical. En aerolíneas, hay que hablar con los trabajadores, hay que hablar con los trabajadores de Lidia. Expresa es el mascarón de proa de la Cámpora. Está perseguido por no ser de la Cámpora. Tomada es el mascarón de proa de la Cámpora. Hablemos todos. Nosotros llevamos a trabajadores. Ustedes le votaron a la Metropolitana, le votaron todo a Macri. Macri gobernó con el kirchnerismo todos estos años. Comercio, dirigentes de las villas. Nuestra lista de legisladores no es de Tomada, es de trabajadores. Vamos a escuchar a Humberto Yo digo la lista que van a ganar. Sería bueno que hablemos todos, ya hablaste 3 veces vos. Con lo que van a pasar los pasos. Es una cuestión de educación, digo. No, habla. A mí hay algo que estoy de acuerdo con lo que dijo Miriam. Acá lo que hay que discutir cuál es el modelo Macri. Entre otras cosas porque hay elecciones nacionales y ahí estaban en las encuestas, ¿no es cierto? Ustedes después van a hacer un debate pro, ¿no es cierto? O sea, lo van a invitar lo del pro a Lustó y Ocaña. Sí. O sea, al PRO y a la colectora la van a discutir. Porque cuando se rompió UNEN acá, que fue la gran presentación del progresismo en la ciudad de Buenos Aires en el año 2013, la rompió Elisa Carrió, en acuerdo con el radicalismo de la capital, y también con Lustó, ¿no es cierto? Porque no quieren cuestionar el modelo de Macri. Porque van a ir con Macri en las presidenciales, entonces decidieron hacer una ficción de disputa en la ciudad de Buenos Aires. Pero acá hay que cuestionar el modelo de Macri. ¿Pero por qué usted Porque el modelo de Macri, ¿no es cierto?, tiene algunos elementos centrales que hacen al concepto de lo que es el neoliberalismo, al concepto de lo que es la derecha en la Argentina. La vivienda. La ciudad de Buenos Aires ha construido el doble de metros cuadrados cubiertos en los últimos 10 años. Y sin embargo, la propiedad ha subido al doble el metro cuadrado. Y además hay cada vez menos propietarios. Pero no hay que votarle la política en la legislatura. Eso es una demostración clarita de lo que es, déjenme hablar un poquito, neoliberalismo. La educación en la ciudad de Buenos Aires, la mayor deserción es en la ciudad de Buenos Aires y en el sur, el doble que en el norte. La mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, el 8%, empezó con Macri, el 7 por 1000 pasó al 8 por 1000.
el 10 por mil en el sur y el 5 por mil en el norte. Un poco más, los más de impuestos 11, de la Ciudad de Buenos Aires. Macri, que dice que va a bajar retenciones, que va a bajar impuestos, ¿no es cierto? Ha subido el 700% del ABL y el 600% de ingresos brutos. Ese es el modelo Macri, eso es lo que hay que cambiar. Vamos a escuchar a Gustavo Vera. En Mendoza no van a ser distintos. El PRO va a gobernar igual, orientado a los negocios privados, en la Ciudad de Buenos Aires, en el país. Por eso se reunió con esa cena escandalosa que hizo con los empresarios hace unos días. ¿O por qué le pide al Tribunal de la Ciudad que le utilice herramientas de tortura como las pistolas, que son me parece importante que también discutamos. Es para gobernar para los poderosos, para los ricos, para los empresarios. Igual acá y en Mendoza. Podamos también explicar qué queremos hacer nosotros. Con Macri, proponemos como alternativa. La ciudad no se gobierna solamente con Macri. Acá sin el compromiso de la bancada del Frente para la Victoria o del aporte que hicieron varios legisladores de lo que fue esa experiencia de Lunen, muchas de las votaciones que tienen que ver con lo que acá se está planteando no hubieran existido. A ver, Gustavo. La verdad que haber planteado que el UNEN fue una experiencia Claudio, ¿puedo hablar en algún momento? Para ganarle al gobierno. A ver, para que hable una vez por lo menos. Gustavo Vera, porque en la ciudad nada más. se habla de inseguridad. A ver, hablamos de inseguridad, nosotros hablamos de lo concreto, no de la metafísica. Los 3.500 talleres clandestinos lo denunció la Alameda. Los 100 puntos de venta narco en los barrios de clase media y media alta lo denunció la Alameda. Las 10 cocinas de clorhidrato de cocaína la denunció la Alameda. Los 90 comisarios que pasó a disponibilidad Garré fueron por la denuncia que hicimos a la División de Trata en el año 2008-2009 con Nancy Minio. Conocemos de memoria lo que pasa con el tema de inseguridad, que no solamente es un problema de desigualdad, sino que es un problema de mafiosidad. ¿A qué me refiero con mafiosidad? Cada comisaría que hay miles de policías que son honestos, pero a nivel de los jefes de brigada, de los subcomisarios y de los comisarios, hay una recaudación vertical de los negocios mafiosos que se la reparten entre ellos y va para arriba para la justicia y para la política. Entonces, esto no se cambia con una cuestión de leyes o con una cuestión de reforma así o asá. Esto se lo cambia sacando a todos los mafiosos y metiéndolo en cana. Es muy simple. Es muy simple porque las 10 cocinas de clorhidrato de cocaína que hay en la capital federal se instalaron bajo la supervisión directa de la señora ministra, exministra, Nicla Garré, que tenía todos los informes a mano. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión. Muchas de las 250.000 viviendas ociosas, lo dijo el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, son producto del lavado de dinero. ¿Sí? Muchas son viviendas vacías del lavado de juego y del lavado de dinero que ha habido del narcotráfico y del crimen organizado. O sea que la desigualdad se emparenta también con la cuestión de la inseguridad y es increíble que en una ciudad como la de Buenos Aires, a diferencia de otras ciudades capitalistas que Macri dice admirar, no se aplica ningún impuesto, ningún gravamen a la vivienda ociosa, mientras tenés 500.000 de personas sin acceso a la vivienda, mientras no se urbaniza absolutamente ninguna villa y mientras el acceso al crédito hipotecario es prácticamente nulo. Entonces el problema de la inseguridad es un problema de desigualdad, pero es también un problema de mafiosidad. Y a la mafiosidad se la combate, digamos, con la ejemplaridad. Nosotros somos concretos. Cuando decimos que un funcionario tiene que ganar lo mismo que un director de escuela, es lo que hacemos en la práctica ante escribano público. Cualquiera puede venir al despacho y estamos devolviéndole al pueblo lo que es del pueblo. Porque no pueden seguir viviendo los políticos con sueldos de un emirato árabe, porque así estamos, cada vez más corruptos, cada vez más mafia, cada vez más narcotráfico, y los políticos están viviendo en Saturno con sueldos que son 7 veces por encima del pueblo. Pero se puede hablar el poder es servir al pueblo, no servirse el Estado para ganar 63.000 pesos, que ahora van a ser 80.000, como escandalosamente están ganando los legisladores porteños. A ver, Oviedo. Yo quisiera aclarar una cosita muy... Y quisiera llevar alguna de las propuestas nuestras, porque si no, del Estado. todo está en la Olvido, vamos a escucharlo a Tenaglia. Vamos a escucharlo a Gustavo Tenaglia. Más corrupción que eso. Antes de hacer un comentario sobre pero el tema lo que dice Vera, que es el gobierno nacional y el gobierno de Macri, a los dos. A ver, hay dos causas judiciales, perdón. Todo. Lee la Constitución. No hay funcionamiento hay una causa judicial que se tramita en el juzgado de servir y de cubría, donde Macri está denunciado, entre otras cosas, por haber
recibidos. Construimos una policía que es peor que la ex. Vas a seguir interrumpiendo, hermano. Palacio. Hablaste 4 veces. Pero estoy hablando de la causa que tenemos contra Macri. Lo denunciamos nosotros. Vos venís cada 2 años, nosotros llevamos tribunales. Dejamos hablar a él que no habló. A ver, iba a hablar Gustavo Tenaglia y lo interrumpieron. Yo te pongo de seguridad entre nosotros. Está en la causa, se viene. Primero, permitime, por favor. No, digamos. Hay otra causa de la campaña del 2013. Quiero hacer una breve aclaración por la manera amable en la que nos presentaron como representante de los porteños. Por lo menos en mi caso soy representante del Partido Humanista, no de los porteños. Creo que justamente las PASO, que son el 26 de abril, es lo que le permiten a los porteños, a los ciudadanos de la capital, elegir quiénes van a ser los representantes de partidos con carácter de hacerle propuestas, ¿no? Me parece que lo quiero aclarar porque siempre se arma toda una confusión con esto y pareciera que el 26 de abril la gente está eligiendo quién va a ser el jefe de gobierno, quién van a ser los nuevos diputados que van a integrar la legislatura. Y el 26 de abril lo que se está decidiendo no es eso, sino quiénes son los partidos habilitados para participar en la elección de julio. Correcto. Y me parece que aclarar ese punto hace también a la transparencia democrática que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad. Respecto a ese tema en puntual, creo que se focaliza hablando de inseguridad refiriendo a la delincuencia, por cómo se venía tratando el tema. Y creo que eso representa una parte de una realidad mucho más compleja. Se podría hablar de inseguridad como lo hicieron varios de los candidatos hablando de salud y de educación, el acceso a una salud digna y una educación digna. Eso también hace a la seguridad de las personas. Y referido a la ciudad, el gobierno del PRO echó a perder una oportunidad muy interesante para avanzar con políticas concretas en ese tema, que fue con la formación de la metropolitana. Una policía que podría haber surgido, que estaba concebida como una fuerza de seguridad más cercana a la sociedad, inmediatamente nombrando a quienes nombró. Haber sido así porque Macri quería su patota personal, por eso primero fundó la diagnóstico. Hasta acá tenemos diagnóstico. ¿Vas a creer que Macri va a querer una fuerza? Nadie está proponiendo nada. Interrumpiendo no ayudamos a nadie. Yo todavía no hablé. 3 propuestas concretas. Escuché con mucho respeto a todos los compañeros, pero hasta ahora escuché diagnóstico. Solamente criticar nada más nosotros. Que diagnóstico. 3 medidas. Todo el mundo se queja de lo mismo. A ver, Fabri Torres, vamos a poner orden porque si no... pasa que me anoté como... Había pedido la palabra Torres y después va a hablar. Me gustaría terminar de hablar. Hasta ahora se analizó lo que pasó. Perfecto, estamos todos de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo con las cosas que se dijeron acá? Muy bien. ¿Quién lo soluciona? ¿Quién tiene la experiencia para solucionar esto? Expongamos que hemos hecho cada uno de nosotros. Expongamos que hemos hecho cada uno de nosotros. A ver si alguna vez hemos solucionado algo. Nosotros representamos el Partido de la Seguridad Social. Justamente las experiencias realizadas en este país son las que están garantizadas que han mantenido la inseguridad. Una experiencia positiva. Acá los análisis han sido muy buenos, pero yo quiero saber quién soluciona el problema de la capital federal. Seguro que los que estuvieron no lo van a hacer. Y la serpiente también es parte de los que debaten al cohete. Acá hay que solucionar las cosas y tomar decisiones y presentar propuestas reales y no hacer política de la barata que se ha hecho en las últimas décadas. Porque esto es resultado de la política, muchachos. Esto es resultado de la clase política que hemos tenido. Entonces yo quiero saber quién alguna vez acá en estas mesas solucionó alguna situación. Yo peleé con las FJP Nosotros tenemos propuestas, las queremos decir hace 15 minutos. Las FJP no existen más. Hoy existe el sistema público. Y no estoy de acuerdo como lo está manejando el gobierno nacional en este momento. Pero nosotros, yo soy el secretario general de los trabajadores de ANSES y he dado testimonio de solucionar un tema gravísimo como ha sido la seguridad social. Ya está, hemos analizado. Tenemos la propuesta, muchachos. Martín Torres, el tiempo está... Yo creo que es importante respetar un poco a la gente que nos está mirando y además de hacer grandes discursos, y la estamos respetando. Cosas concretas. Me parece más sano para todos los que nos ven. Yo creo 3 andariveles: derechos sociales, salud, educación, vivienda, control social de las instituciones que hoy hacen lo que quieren, elección popular de jueces y de comisarios con mandato como un diputado, 4 años que vuelvan a ser y no que los pongan y los saquen los que después los usan para su servicio. Y quinta cuestión, terminar con los privilegios.
la clase política no tiene absolutamente ningún problema y dice que no pasa nada de lo que nos pasa porque viven en un mundo de fantasía en relación a nosotros. Cobran sueldos que no tienen nada que ver con nosotros, van a escuelas y a clínicas que no tienen nada que ver con las que usamos nosotros. Yo trabajo en una escuela pública, no tienen ni idea, vienen a cortar alguna cinta, nunca fueron, no mandan a sus hijos ahí, no se toman el subte, no van a trabajar en colectivo, entonces no saben lo que vivimos. Entonces, esas tres medidas para mí, los derechos sociales que no están, el control popular sobre las instituciones que hacen lo que quieren o lo que el poder político les dice, y terminar, cortar de cuajo con los privilegios de los gobernantes que se nos sonríen de los carteles, nos dicen que está todo bien o que otra vez ellos lo van a arreglar y nunca lo arreglan. Desde el año 98 el Partido Humanista propone la elección directa de jueces y comisarios. Desde el año 98 el Partido Humanista. Escuchar a Héctor Bionde. Yo lo que diría es que agregaría lo que dice Martín, porque en principio aclaré